Primero, sí tenemos ahorita algunas comunidades ya abnegadas, como es de Ranchería La Isla Nisicap, como es de San Juan, como otras comunidades más que estamos ahorita visitando, Buenavista. Y bueno, ahorita estamos haciendo un recorrido de reconocimiento en toda la zona a la orilla del río Sumacinta, con personal de salud, llevando medicamentos, llevando bolsas para lo que se llama paquete emergente en caso de que se requiera, y dejar también en las casas de salud, como es paracetamol, como es miconazol, como es cloquinol, y todo lo que requieran para los compañeros que necesiten este tipo de atención. También los compañeros médicos y enfermeras están saliendo. Tenemos una campaña intensa en lo que se llama manejo de salud, y bueno, no descuidando también el otro factor, que no nada más es la inundación, el factor dengue que tenemos en la región de Los Ríos, que estamos ahorita trabajando de manera muy dura para que prácticamente podamos nosotros avanzar y también hacer nuevamente el invitado a la gente a que nos ayude. Ahorita, primeramente Dios, vamos a tener una nebulización y un rociado intradomiciliario de casi el 75% de la población de Balancán. Ya ahorita, si te das cuenta, por aquí tenemos ya una serie de cronogramas en la que todos los compañeros están haciendo acciones importantes. Hoy, por ejemplo, están en Pípila los compañeros vectores, pero también están trabajando cerca del Triunfo, también están trabajando en otras comunidades, porque vamos a abarcar el 100%, si Dios lo permite, pero mínimo el 75% de las comunidades de Balancán, incluyendo la cabecera municipal, en donde ya se están haciendo acciones concretas en este momento, para que evitemos también la propagación del dengue, porque finalmente es un factor que nos puede causar la muerte, es una enfermedad viral que si no la detenemos a tiempo, créeme que podemos ser rehén de ella. La colaboración con la gente. Con la gente, definitivamente. La gente nos tiene que ayudar. La única manera de poder combatir este problema es que la población participe. ¿De qué manera puede participar la gente? Haciendo la descacharrización intradomiciliaria. ¿Cómo lo hacen? Yo invito a la gente. Noticias sin fronteras, con la información regional, estatal y local del estado de Tabasco, y lo más importante a nivel nacional e internacional. Noticias sin fronteras, la noticia en el momento que sucede.